entonces mi abuelo en esa época, aparte de tener lavadero, él la tierra era su perdición. ¿Le gustaba? Le gustaba, bueno, la tierra era algo serio. Y entonces tenía unos parientes que eran los hermanos Massana, que los hermanos Massana eran primos lejanos, son los que tienen las bodegas Massana, de Vinos Montroi Massana, y tenían unos huertos donde ahora está la Bellaterra, la Universidad de Bellaterra. Tenían unos huertos allí, tenían unas viñas. Y mi abuelo las cultivaba. Y cogía un tren como hobby. Bajaba en Bellaterra, sí, y de allí iba a los terrenos estos. Que ahora todo esto es el campus de Bellaterra. O sea... Tu abuelo era muy alto, ¿no? Mi abuelo medía 1,82 m. En aquella época era muy alto. Es que la familia de él, la tía Sinfores era muy alta. Y mi abuelo muy alto. Yo del tío Joaquín y el tío Manuel no. Era bajito, no era tan alto. Y el tío Joaquín y el tío Ramón no lo recuerdo. No sé qué altura tenían. Pero claro, en aquella época muy altos. 1,82 m. Había pocos. Era pocos. Bueno, supe que medía 1,82 m porque cuando falleció, cuando miden para la caja, es que esto es un poco macabro, pero bueno, tiene que decir. No. Me dieron. O sea que de joven haría 1,82 m. O sea, cuando dicen que cuando una persona muere, se queda con la talla que ha tenido en vida. Ya. Porque el cuerpo se relaja, y entonces sé por qué medía 1,82 m. Claro, después se encorvó un poquito, pero bueno. Bueno, y después, pues, una vez ya se jubilaron, pues ellos se marcharon otra vez a Argelita. Se jubilaron en el, no sé si sería en el 57 o... No sé. Mayores ya. Mayores, ya eran mayores. ¿65 años o...? Sí, seguro que esos 65 ya los tendrían. Sí. Y se fueron a vivir a Argelita. Pero cuando llegaron a Argelita no tenían casa. Entonces se fueron a casa de Dolores y Julián, en casa Julián, sí, que arriba tenían habitaciones. Sí, lo recuerdo. Y allí estuvieron una temporada, y entonces encontraron la casa de la plaza, donde está el escudo, que aquella casa nadie la quería. No, era una casa que no la quería nadie, no sé por qué, y compraron esa casa. Lo que pasa es que esa casa estaba deteriorada porque cuando la guerra hubo muchos refugiados. Yeah. Y bueno, estropearon, pues es una casa muy antigua, que todas las habitaciones tienen puertas, todas las habitaciones habían cerrojos, y bueno, todos los cerrojos están estropeados, estropearon cosas. Pero bueno, entonces al comprarse la casa, dijeron, no, es que nosotros porque no venís, y que vengan los niños, y bueno. Y mis padres, el verano siguiente, bueno, ellos, no sé si se fueron en el 57, en el 58, pues nosotros al 59 fuimos primer viaje. Y bueno, fuimos en tren, entonces no había todavía 600 vino a poco tiempo. Y bueno, cogimos el tren. Lo que pasa es que ya no cogimos el tren que hacía todas las paradas, sino que ya éramos un poco más elitistas, si se puede decir así, y cogimos un tren que ya era un rápido, que ya no hacía tantas paradas, y bueno, iba hasta Castellón. Y al llegar a Castellón, cogimos un taxi y para Argelita. Y yo, a mi madre, siempre le preguntaba, a ver, cuando pasaba por un pueblo, ¿y cómo es Argelita? ¿Y es como este pueblo? No, es más pequeñito. ¿Y será como este? No. Bueno, y al llegar a Pasado Honda, cuando llegamos a Salvador, caramba, la carretera allí se corta y tierra, como una pista, muy bien conservada, porque había unos peones camineros que la arreglaban, ponían los veías trabajar con los capazos de tierra, las piedras, la pisoteaban, y bueno, llegamos al pueblo. Y claro, un descubrimiento. ¿Qué edad tendrías tú?
9 años. 9 años. 9 años. Y claro, a mí me impactó. Mi hermano tiene 4 años más, claro, era el más mayor, pero a mí me impactó cuando entré en el pueblo. Y bueno, lo que me impactó más era la luz, porque ahora veía aquella luz tan tenue por la noche. Y claro que lo hacían en el molino. Y luego había el candil, que se ponía aceite, y claro, iluminaba más un candil que la lucecita que había en la bombilla. Pero bueno, y luego, claro, no había agua en las casas. Tenías que ir a la fuente. Pues bueno, nosotros éramos privilegiados, porque la fuente la teníamos delante de casa. Pues bueno, tenías que ir a buscar el agua con el cántaro. Y luego, claro, ir a lavar los platos, pues tenías que ir al río. ¿Ah, sí? Para ir a lavar los platos, claro, porque ¿Y para la en abuela? casa... ¿Y tú lo acompañabas o te tocaba? Mi abuela, no, al principio mi abuela, pero luego la madre de María Vicenta le lavaba los platos y le lavaba la ropa. Y le iba a recoger los platos y venía a buscarlos, y yo me acuerdo que bajaba con ella y con María Vicenta, y los llevaba en una tina, Sí. tina se llama, en una tina, era muy bueno cómo ponían las cosas. Ponían los platos, primero los platos, es que no sé, inclinados, Sí. uno al lado de otro, y por los lados, no, primero ponían los vasos, luego ponían los platos encima, para que no se cayeran. Las ollas que eran de barro, y las cazuelas, todo era barro, porque se cocinaba con leña. Pero bueno, nosotros también éramos privilegiados, porque teníamos cocina, que aquí la gente del pueblo cocinaba en el suelo. En la llar de foc. En la llar de foc, en el hogar. Y nosotros no, nosotros ya teníamos una cocina que había para cocinar leña y para cocinar carbón. Ah. Y que ya cocinabas derecha, Sí. ya no tenías que agachar. Luego al lado había el hogar, para hacer, cuando hervían las verduras para darles a los animales, entonces lo hervían en unos calderos en el suelo, y entonces hervían allí todas las patatas, remolachas, Nabos. coles, nabos, y allí les hacía un mejunje, luego les ponían salvado y eso les daban a los animales, les daban a los cerdos, a los conejos, a las gallinas, y luego, bueno, pues los alimentaban con grano, garrofas y... ¿Y esos platos los llevabais a lavar al lavadero? Al lavadero de abajo. ¿De abajo? De abajo ¿Al de del río? todo. El del río. Del río. Porque en el sí. Bueno, y la rocha era... Yo la rocha, aún os la dibujaría, era... Toda la rocha era hecha con piedras de río, de estas... A ver, para que os imagináis como lo que han descubierto delante de la iglesia, Sí. que es ese La suelo, iglesia, sí. pues la rocha era una cosa así. Era todo hecho de cantos de piedras de río. Y bajabas pues hasta abajo. Y entonces en el lavadero de abajo tenías que ir a lavar. Había 2 lavaderos aquí. El de la parte de arriba, el que hay... Sí, debajo de la torre. El debajo de la torre cuadrada, que allí había 2 apartados. El de lavar y el de enjuagar la ropa. Y luego había el lavadero de abajo, que aquella venía el agua directa de la acequia, y allí se lavaban los platos. Porque allí la gente lavaba los platos y el agua se marchaba, la suciedad se marchaba rápido. Y entonces el lavadero de abajo era curioso porque tenía 2 apartados. Cuando tú bajabas, el apartado de arriba hacía el lavadero para lavar los platos, pero para que el plato no se escapara, si no se hubiese ido a la acequia, había como un parapeto de unos 2 dedos de ancho, y había unos agujeritos para que saliera el agua. Entonces tú lavabas los platos, ponías allí, los enjugabas en el agua del río y los ponías allí para que se escurrieran. Y bueno, cuando tenías ya todos los platos limpios, pues ahora, a ponerlos en la tina y para arriba. Y luego otra cosa muy curiosa, que yo no sé cómo se lo hacían, es que se ponían una tira en la cabeza de tela bastante gorda, como una cosa redonda, agujereada del medio, es que se la ponían en la cabeza, se ponían la tina encima de la cabeza y aguantando el equilibrio subían la cuesta de la rocha para arriba. Y yo pensaba, pero ¿cómo no les cae? Y no les caían.
Es una cosa que a mí siempre me llamaba la atención. Y bueno, Sí, sí. A mí me parece recordar que en el lavadero de abajo, Sí. cuando ya, yo debo hablar de más años, más reciente, lavaban las tripas de los animales muertos. sí, también. O sea, que yo era más sucio, claro. Que era más sucio, sí, sí, es que la de abajo iban a... Sí, cuando mataban los corderos, Eso. o cuando se mataban los cerdos, el intestino bajaban al río, bajaban al lavadero de abajo y lo limpiaban en la otra parte, donde era todo liso que se bajaba. Y claro, como el agua era corriente, claro, en un momento lo tenían, Limpio. que les costaría lo suyo, porque en un momento lo tenían limpio. Y para lavar la ropa, pues la gente prefería más ir en el lavadero de abajo, porque enseguida la tenían enjuagada. Claro, ponían una sábana y la sábana se iba para abajo y para arriba, y en cambio, si la enjuagaban en el lavadero de arriba, claro, tenías que hacer más fuerza porque la tenías que meter en el agua, fregar, volver a meter y costaba más. No corría tanta agua. Y claro, no, Bueno, porque era un lavadero grande. Y allí, sí, el lavadero de arriba se alimentaba del agua de la fuente, de la fuente de la plaza. Sí, eso es curioso también. La fuente de la plaza siempre había 2 chorros de agua Sí. que emanaban las 24 horas del día, no se paraba nunca. Entonces, el agua que caía iba a parar al abrevador Sí. donde bebían los animales. Y de allí iba a parar al lavadero. El agua de allí, o sea que el agua no sé. Pero no no había sé- tanta corriente como en el lavadero de abajo. Claro. No, porque claro, el lavadero de abajo era el agua que tenía de la acequia y el lavadero de arriba era el agua que te bajaba del abrevador de los animales y claro, y por eso había 2 apartados, el del agua limpia y el del agua sucia donde se lavaba. Y el del agua limpia sí que estaba limpia, porque como siempre entraba agua, o sea, entraba agua por un lado, se pasaba a donde lavabas y por donde lavabas el agua se iba por un desagüe que había, que yo qué sé, debería hacer 1 metro, no sé. Era una cosa redonda, alta, que era como si fuera un tapón, para decirlo de una manera. Sí, un nivel. Un nivel. Y bueno, y también la gente allí pues dejaba las tinas con la ropa, con la lejía para que hiciera su efecto y luego por la tarde pues iban a sacar la ropa de la lejía, enjuagarla y se la llevaban para casa o la tendían por entre los ribazos de la rocha. Pero bueno, donde más tendían ropa era al final de la rocha, donde está el lavadero de abajo, Sí. en el ribazo, que había una pared bastante alta y allí las mujeres ponían las sábanas y ponían unas piedras encima, porque claro, si hacía aire, aquello te volaba. Y luego pues cuando estaba seco, pues la gente se los lleva para su casa. Y eso son cosas muy curiosas. Eran Que tus primeros recuerdos de Angelita, ¿no? yo los primeros recuerdos que tengo son estos. El agua corriente, el lavadero.